Hay un momento en la vida que no llega con truenos ni con despedidas grandiosas. Llega en silencio, un silencio pesado, como si el mundo de repente dejara de notarte. Es el instante en que finalmente entiendes que nadie viene a salvarte, que no importa cuánto llores, expliques o esperes, nadie va a aparecer con la respuesta, con el abrazo perfecto, con el cuidado que siempre soñaste recibir. Es un choque, no de esos que duelen de una vez, sino de los que se instalan despacio hasta tocar cada rincón del alma. Durante mucho tiempo, creíste que el amor, la amistad, la comprensión eran recompensas automáticas para quien se entregaba, para quien era buena, amable, presente. Pero llega el día en que la ficha cae. Las personas no te ven como tú las ves. Están atrapadas en sus propios dolores, en sus propias urgencias. Y tu esperanza de que alguien llegue a entender lo que sientes se disuelve como la niebla bajo el sol. Al principio, parece cruel. Sientes el vacío, el abandono, el frío de la realidad entrando por la puerta que antes estaba cerrada por la ilusión. Pero poco a poco, algo cambia. Detrás del dolor hay un tipo de silencio diferente, uno que no hiere, sino que revela. Es en ese momento cuando una nueva voz despierta dentro de ti, más firme, más lúcida. Ese es el giro invisible que lo transforma todo, porque cuando dejas de esperar, comienzas a actuar. Cuando aceptas que el mundo no te debe cuidado, aprendes a cuidarte. Y cuando entiendes que no hay público, percibes que el escenario siempre fue tuyo. La filosofía estoica llama a este punto de retorno aceptación radical. No es rendirse, es despertar. Es el momento en que dejas de luchar contra la naturaleza de las cosas y comienzas a fluir con ella. Porque mientras te aferras a la idea de que necesitas ser comprendida para tener valor, sigues siendo esclava de la expectativa. Pero cuando sueltas eso, el poder vuelve a tus manos. La indiferencia del mundo no es castigo, es invitación. Invitación a mirar hacia adentro, a volverte autosuficiente, a dejar de medir tu propio valor con los ojos de los demás. Y ahí es donde comienza la libertad, cuando la necesidad de ser vista da paso a la serenidad de simplemente ser. Hoy atravesaremos ese territorio juntos, 7 verdades estoicas, duras pero liberadoras, que cuando realmente se aceptan, lo cambian todo. Porque la vida solo se transforma cuando dejas de luchar contra lo que es y aprendes a caminar con lo que existe. Y tal vez, al final de este video, percibas algo que las mujeres verdaderamente fuertes descubren en silencio. Que la soledad no es ausencia de amor, sino el suelo fértil de la propia fuerza. Así que suscríbete al canal, deja tu like en el video y quédate aquí conmigo. La primera verdad es quizás la más difícil de aceptar. A nadie le importa tanto como imaginas. Y antes de que eso suene amargo, respira hondo. Porque esa constatación no es el fin de la ternura, es el inicio de la lucidez. La mayoría de las personas está demasiado ocupada intentando sobrevivir a su propio caos. Cada una carga dentro de sí un pequeño incendio invisible, cuentas, miedos, frustraciones, traumas no resueltos, inseguridades que nadie ve. Por eso, a veces, cuando te derrumbas, el mundo parece seguir girando como si nada hubiera pasado, porque realmente sigue. Las personas no te ignoran por maldad, simplemente están atrapadas en sus propias tormentas, intentando mantener la cabeza fuera del agua. Pero cuando no entiendes eso, te decepcionas. Crees que el otro debería darse cuenta, debería cuidar, debería estar ahí. Y ese debería es lo que más te hiere, porque es una expectativa silenciosa que el otro nunca aceptó cumplir. Es una forma disfrazada de dependencia emocional, una súplica velada por validación. Y cuando esa validación no llega, te sientes pequeña, rechazada, olvidada.
El estoicismo nos recuerda algo simple, pero revolucionario. No es el mundo el que te debe comprensión, eres tú quien se debe claridad a sí misma. Mientras esperes que los demás te entiendan, para entonces sentirte en paz, vivirás a merced de las distracciones ajenas. Pero cuando buscas claridad dentro de ti, descubres que no necesitas ser comprendida para seguir adelante. Porque el entendimiento que realmente importa es el tuyo. Esperar empatía constante es infantilizarse emocionalmente. Es como querer que el mundo lea tus expresiones y sepa exactamente lo que necesitas sin que tengas que decirlo. Es una fantasía antigua, la del cuidado incondicional que recibimos de niños y que pasamos la vida intentando revivir. Pero la madurez llega cuando entiendes que nadie es responsable de tus heridas, que el amor, la comprensión y el apoyo son regalos, no obligaciones. Y esa conciencia no te vuelve fría, al contrario, te vuelve consciente. Dejas de mendigar atención y comienzas a ofrecer presencia. Dejas de exigir lo imposible y pasas a valorar lo que es real. Aprendes que la empatía verdadera solo existe cuando nace de la libertad, no de la exigencia. Cuando aceptas que las personas no te están evitando, sino simplemente lidiando con sus propios dolores. El resentimiento da lugar a la compasión. Dejas de personalizar la indiferencia y comienzas a ver el mundo con más serenidad. Es como si el peso se levantara de tus hombros, porque ya no existe la necesidad de demostrar nada, ni de ser salvada. Aceptar esta verdad no te endurece, te despierta. Te despierta a la realidad de que el amor más estable es aquel que cultivas dentro de ti. Y cuando lo tienes, la ausencia de los otros ya no suena como abandono, suena como espacio. Un espacio para crecer, para conocerte, para encontrar paz sin necesidad de público. La segunda verdad es directa y quizás suene como un golpe de realidad. Eres responsable de salvarte. Nadie va a aparecer para rescatarte. Nadie va a organizar tu desorden interior, sanar las heridas de tu pasado o decidir por ti cuando el miedo te paraliza. El dolor que sientes no es una invitación a la lástima, es un llamado a la acción. Y mientras sigas esperando que alguien venga a levantarte, seguirás sentada en el mismo lugar, acumulando resentimientos por promesas que nunca fueron hechas. Hay un punto en la vida en el que la diferencia entre permanecer atrapada o liberarte se resume en una elección: seguir culpando al mundo o decidir actuar. Esa es la frontera entre la víctima y la mujer libre. La víctima mira lo que pasó y pregunta: ¿por qué a mí? La mujer libre mira el mismo escenario y dice: ¿qué puedo hacer con esto? La filosofía estoica siempre fue clara al respecto. Marco Aurelio escribió: lo que obstaculiza la acción, adelanta la acción. Es decir, el obstáculo no es el fin del camino, es el propio camino. La dificultad no es castigo, es entrenamiento. El dolor es la fuerza que moldea tu valentía. Cada frustración, cada silencio, cada decepción, todo eso te está invitando a crecer, a convertirte en alguien que no depende de las circunstancias para continuar. Y sí, hay días en que parece injusto, días en que solo quieres que alguien te diga qué hacer, que tome tu mano y diga: todo va a estar bien. Pero la verdad es que, por más bonito que eso suene, es una ilusión. Nadie puede caminar por ti. Y cuanto antes entiendas eso, antes el poder volverá a tus manos. Porque nadie va a arreglar tu vida por ti. Pero lo increíble es que cuando aceptas eso, algo cambia. Dejas de sentirte pequeña y comienzas a sentirte capaz. Dejas de ser rehén de las circunstancias y pasas a ser autora de tu propio destino. La autorresponsabilidad no es un peso, es una llave. Es la que abre la puerta de la autonomía, de la paz y de la autoconfianza.
Cuando entiendes que todo lo que te sucede puede ser materia prima para tu crecimiento, incluso el dolor adquiere propósito. Dejas de luchar contra lo inevitable y comienzas a usar lo inevitable como combustible. La mujer que se salva no es la que nunca cae, es la que decide levantarse cuantas veces sea necesario. No se define por lo que perdió, sino por lo que construye a partir de eso. Y cuando esa conciencia despierta, la compasión que sientes por ti misma deja de ser lástima y se transforma en respeto, porque la vida no va a detenerse para esperarte. No te va a pedir permiso para continuar, pero si eliges seguir con ella con firmeza y lucidez, descubrirás algo que los estoicos ya sabían hace siglos. El poder no está en evitar el dolor, sino en usarlo para avanzar. Y eso es exactamente lo que significa salvarse. La tercera verdad es suave y al mismo tiempo transformadora. La soledad es una maestra, no un castigo. Muchas veces llega disfrazada de abandono. De repente, las voces que te acompañaban se callan, las miradas se desvían, los mensajes dejan de llegar y el silencio comienza a resonar. Un silencio que al principio asusta, porque te obliga a escuchar algo que habías evitado por mucho tiempo. A ti misma. Vivimos en un mundo ruidoso, donde el valor parece medirse por cuánto somos vistos, oídos, deseados. Y en ese ritmo, olvidamos el valor de la pausa, de la escucha, de la presencia interior. La soledad es la pausa que el alma pide cuando se pierde en medio del ruido. No viene para castigar, viene para enseñar, porque es en ella donde lo falso comienza a desmoronarse. Es en ella donde las máscaras caen y lo que queda es lo esencial. Tú. Hay una diferencia profunda entre soledad y solitud. La soledad es ausencia, la solitud es presencia. En la soledad extrañas al mundo. En la solitud te reencuentras con él, dentro de ti. Es cuando el ruido externo se silencia que las voces internas encuentran espacio para hablar. Y si tienes el valor de escucharlas, descubrirás algo precioso, la mujer que eres cuando nadie te está mirando. La soledad tiene una manera delicada de devolvernos lo que la prisa se llevó, la claridad. Es como si, de repente, todo lo que estaba confuso se acomodara en lugares más nítidos. Las personas, los sentimientos, los sueños. Empiezas a ver con más claridad qué vale la pena conservar y qué ya puede dejarse ir. Y es precisamente en ese espacio silencioso, sin público, donde nace la verdadera presencia. Porque es en la ausencia de aplausos donde nace la presencia verdadera. Estar sola es un arte, requiere valor para sentarte contigo misma sin distracciones, sin huidas. Requiere humildad para reconocer tus propias sombras y al mismo tiempo ternura para acogerlas. Es en la solitud donde te das cuenta de que no necesitas llenar el tiempo con voces para sentirte viva. Basta con existir con conciencia. Marco Aurelio, en sus meditaciones, decía que el hombre que está en armonía consigo mismo vive en armonía con el universo. Y eso es exactamente lo que hace la soledad. Te devuelve a la armonía con el todo. Cuando aprendes a estar bien en tu propia compañía, el mundo deja de ser una amenaza. Ya no imploras por atención, porque comprendes que la verdadera compañía nunca te abandona. Habita en ti. La soledad, al final, no es un castigo, es un espejo, un lugar donde te ves sin el reflejo de los demás. Y aunque ese encuentro pueda ser incómodo, es allí donde la fuerza silenciosa comienza a nacer. Porque una mujer que ha aprendido a estar sola nunca más estará a merced de quien se queda o se va. Ella se pertenece a sí misma. Y eso es libertad. La cuarta verdad es una de las más liberadoras.
Nadie va a entenderte completamente. Puedes explicarte 1000 veces, elegir las palabras correctas, abrir el corazón con sinceridad. Aún así, alguien lo interpretará de otro modo. Lo distorsionará, te juzgará, proyectará en ti sus propias inseguridades. Eso no es señal de falla. Es simplemente parte de la naturaleza humana. Cada persona ve el mundo a través de las lentes de su propia historia, y nadie carga las mismas memorias, dolores o valores que tú. Por eso, ser mal comprendida no es una excepción, es la regla. Pero nosotros, especialmente las mujeres, fuimos enseñados a buscar la armonía a cualquier costo, a suavizar el tono, a ceder el espacio, a disminuir la propia intensidad para evitar el malestar de los demás. Hacemos eso porque, en el fondo, creemos que la aceptación es el camino más rápido hacia el amor. Pero el precio de esa adaptación constante es altísimo. Poco a poco comienzas a desaparecer dentro de tu propia vida. Carl Jung escribió: "El privilegio de una vida es convertirse en quien realmente eres". Pero para eso necesitas aceptar que el proceso de volverte auténtica está inevitablemente acompañado de malentendidos. Las personas te verán basándose en lo que alcanzan a comprender. Y muchas veces eso será poco. Te etiquetarán, te reducirán, intentarán encajar tu complejidad en definiciones simples, porque lo que es auténtico asusta, lo que es demasiado genuino, demasiado profundo, demasiado libre, incomoda a quien aún vive preso de las apariencias. Intentar ser comprendida por todos es lo mismo que intentar ser todo para todos, y eso es imposible. Es un esfuerzo que diluye el alma. Cuando moldeas tu propia esencia para encajar en las expectativas ajenas, comienzas a vivir una vida que no es tuya. Te conviertes en personaje de la historia de los demás y, paradójicamente, aún así, seguirás siendo juzgada. Puedes esforzarte por agradar, puedes elegir cada gesto con cuidado y aún así alguien pensará que es demasiado o demasiado poco. Por eso la libertad comienza cuando dejas de intentar agradar y comienzas a simplemente ser. Ser mal comprendida es el precio de la autenticidad. Es la señal de que estás dejando de adaptarte para finalmente expresarte. Sí, puede doler ver que alguien te interpreta mal, que te llama fría, difícil, distante. Pero recuerda, es mejor ser malinterpretada por vivir tu verdad que aplaudida por sostener una mentira. La mujer auténtica no es la que todos entienden, es la que, aún sin ser comprendida, permanece fiel a lo que siente, a lo que cree, a lo que es. Así que, cuando notes que alguien no te entiende, no corrijas, comprende. Comprende que la profundidad no siempre tiene traducción. Y entiende, cuanto más fiel seas a tu propia esencia, más inevitable será el desencuentro. Pero es en ese desencuentro donde habita tu fuerza. Porque quien aprende a vivir sin necesitar ser comprendida, encuentra finalmente la paz de ser entera. La quinta verdad es una de las más amargas de tragar. El mundo no te debe nada. Ni felicidad, ni reconocimiento, ni justicia. Nada. Esa idea, a primera vista, parece demasiado dura. Principalmente para quien siempre se ha esforzado, ha sido correcta, generosa y ha esperado que la vida le retribuyera en la misma medida. Pero la vida no funciona como una cuenta bancaria moral. No calcula lo que mereces. Simplemente sucede. Gran parte del sufrimiento proviene de ese sentido de merecimiento absoluto. La idea de que por ser buena, el universo debería recompensarte con amor, prosperidad o tranquilidad. Pero el mundo es neutro, no está en tu contra. Simplemente es. Llueve sobre los justos y sobre los injustos. Ocurren tragedias con personas bondadosas y milagros con quienes tal vez ni se preocupan. Eso no es injusticia divina.
Es solo el flujo natural de las cosas, que no distingue entre quien merece y quien no. El ego, sin embargo, odia esa verdad. Quiere creer que hay una lógica emocional en el universo, que el sufrimiento tiene un plazo de caducidad, que el esfuerzo será reconocido, que el amor volverá con la misma intensidad con que fue dado. Pero el ego vive de expectativas y el mundo no fue creado para satisfacerlas. Por eso, cuanto más esperas justicia emocional del mundo, más te frustras. Esperar que la vida te recompense por tu bondad es el camino más rápido hacia el cansancio y la amargura. Séneca decía, nada es más miserable que depender de la suerte. Y esa frase va mucho más allá del azar. Habla sobre la miseria de depender de lo que está fuera de tu control, del comportamiento de los demás, de la aprobación, de la reciprocidad, del reconocimiento. Cuando tu paz depende de eso, te conviertes en prisionera de algo que no puedes gobernar. Pero cuando entiendes que el mundo no te debe nada, la sensación cambia. Dejas de ser rehén de la expectativa y comienzas a actuar por convicción. Haces el bien no por recompensa, sino porque eso refleja quién eres. La vida no es una transacción, es una experiencia. No devuelve lo que entregas, devuelve en lo que te conviertes al vivir. Cuando aceptas que el mundo no está en tu contra, solo es indiferente, el resentimiento da paso a la madurez. Te das cuenta de que no existe justicia emocional, existe aprendizaje. Y es ese aprendizaje el que transforma el dolor en sabiduría, la pérdida en claridad y la expectativa en serenidad. El mundo no te debe nada, pero tú te debes mucho a ti misma. Te debes lucidez, respeto, coraje y constancia. Porque la libertad comienza exactamente en el momento en que dejas de exigir que la vida te compense y pasas simplemente a vivir con dignidad y propósito, incluso cuando el universo parece silencioso. Aceptar esta verdad no es renunciar al bien, es purificarlo. Es elegir actuar con rectitud, no por miedo al castigo o esperanza de recompensa, sino porque la paz de hacer lo correcto ya es, por sí sola, la mayor de las recompensas. La sexta verdad es sutil, pero poderosa. El sufrimiento no te hace especial. Durante mucho tiempo, las mujeres fueron enseñadas, aunque de forma silenciosa, a creer que cuanto más dolor cargan, más profundidad tienen, que el sufrimiento es una especie de sello de autenticidad, una marca de sensibilidad o de valor moral. Pero esa es una de las mayores trampas emocionales que existen. Porque cuando transformas el dolor en identidad, deja de ser un capítulo y se convierte en una prisión. El dolor es una maestra, no una morada. Llega para enseñar, para revelar dónde aún hay heridas, dónde falta límite, amor propio, claridad. Pero después de enseñar, debe irse. Y cuando insistes en mantenerlo vivo, cuando lo conviertes en la historia principal de tu vida, el aprendizaje se pierde y el sufrimiento se perpetúa. Usar el dolor como bandera solo prolonga la herida. Es como tocar incesantemente una cicatriz que ya quería cicatrizar. Muchas mujeres confunden vulnerabilidad con exposición. Creen que necesitan mostrarse rotas para demostrar que son humanas. Pero existe una fuerza mucho más silenciosa. La de quien sufre en silencio, aprende y sigue. La de quien no necesita exhibir sus caídas para legitimar su profundidad. No necesitas exponer tu dolor para probar tu profundidad. El dolor verdadero no necesita público. Se transforma en sabiduría en lo íntimo, en gestos más serenos, en elecciones más conscientes. La filosofía estoica enseña que el sufrimiento no es algo que deba mostrarse, sino comprenderse. Epicteto decía que no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante lo que te sucede, lo que importa. Es decir,
El valor no está en lo que te hirió, sino en lo que haces con eso. La mujer que se define por el dolor se mantiene en el pasado. La mujer que aprende de él crea el futuro. Hay cierta vanidad en permanecer en el dolor, como si el sufrimiento nos hiciera más interesantes, más sensibles, más dignos de amor. Pero lo que realmente hace es mantenernos atrapados en una identidad frágil, construida sobre la compasión de los demás. La verdadera profundidad nace del silencio interior, de la capacidad de procesar lo que duele sin necesidad de transformarlo en espectáculo. El dolor es parte del camino, pero no es el destino. Cuando dejas de buscar importancia a través del sufrimiento, encuentras una fuerza diferente, serena, invisible, pero inquebrantable. Comienzas a caminar con ligereza, no porque nunca más sientas dolor, sino porque ya no necesitas que te defina. El sufrimiento puede ser inevitable, pero el apego a él es una elección. Y cuando eliges seguir, el pasado deja de ser herida y se transforma en cicatriz, discreta, firme y silenciosa. Porque al final, lo que hace a una mujer verdaderamente especial no es cuánto ha sufrido, sino cuánto ha crecido sin necesitar que el mundo la vea sangrar. La séptima verdad es el punto de giro, el momento en que todo encaja con claridad. La libertad comienza cuando dejas de esperar. Esperar que el mundo sea justo, esperar que las personas te entiendan, esperar que alguien reconozca cuánto te esfuerzas, cuánto sientes, cuánto intentas. Pero el tiempo va mostrando que esa espera es una prisión disfrazada de esperanza. Es como sostener una puerta abierta para alguien que nunca llegará. Y cuanto más esperas, más te alejas de ti misma. La vida no se trata de ser comprendida, sino de comprenderte a ti misma. El estoicismo nos enseña que el verdadero poder nace del autodominio, y el autodominio solo es posible cuando dejas de poner el control de tu propia paz en manos de los demás. Mientras tu serenidad dependa de lo que el mundo hace o deja de hacer, seguirás siendo esclava de circunstancias que no puedes controlar. Pero cuando aceptas la indiferencia del mundo, no con amargura, sino con lucidez, algo extraordinario sucede. Descubres un poder que ya no puede serte arrebatado. Esa aceptación no es frialdad, es madurez. Es entender que la vida no te debe aplausos y que el amor de los demás, por más hermoso que sea, nunca llenará el espacio reservado para el amor que viene de dentro. Cuando dejas de esperar reconocimiento, comienzas a moverte por convicción. Cuando dejas de esperar comprensión, comienzas a escucharte de verdad. Y cuando dejas de esperar reciprocidad, aprendes a ofrecer sin perderte. El silencio que antes parecía vacío empieza a tener sonido de paz. La ausencia de respuestas deja de doler y pasa a ser solo el sonido de la vida siguiendo su propio curso. Empiezas a darte cuenta de que ya no necesitas correr detrás de quien no quiere quedarse, ni probar tu valor ante quien no tiene la profundidad para verlo. Y es en ese instante, cuando la necesidad de ser validada se disuelve, que surge algo más fuerte que el amor de los demás. El respeto por ti misma. Marco Aurelio decía que el alma se vuelve invencible cuando no desea nada fuera de su control. Esa es la esencia de la libertad. No es vivir sin lazos, es vivir sin depender de ellos. No es cerrarse al mundo, es simplemente dejar de ser su rehén. La mujer que deja de esperar se vuelve serena, no porque todo haya salido bien, sino porque ha aprendido a estar entera incluso cuando nada es perfecto. La indiferencia del mundo deja de ser una amenaza y se convierte en escenario. Y en ese escenario te das cuenta de que siempre tuviste el papel principal, solo que no lo sabías. Cuando dejas de necesitar que el mundo se importe, finalmente comienzas a vivir de verdad.
Y es en ese punto donde nace la libertad más rara de todas, aquella que viene de dentro, silenciosa, estable e imposible de arrebatar. El mundo puede ser indiferente y quizás esa sea la verdad más difícil de aceptar, pero la indiferencia del mundo no te vuelve impotente, te llama al despertar, porque cuando nadie viene a salvarte, es allí donde descubres la magnitud de tu fuerza. Estas verdades duelen, claro, arrancan la comodidad, desmontan ilusiones y te colocan frente a quien realmente eres. Pero es en ese choque donde nace la libertad, porque quien acepta la realidad deja de ser su rehén. No necesitas que el mundo te entienda, te admire o te aplauda, solo necesitas verte con claridad y tener el valor de permanecer firme cuando todo a tu alrededor calla. El mundo puede no importarse, pero tú sí puedes. Y cuando decides eso, cuando dejas de esperar y comienzas a actuar, todo cambia. Porque la vida comienza exactamente allí, en el instante en que dejas de pedir ser salvada y finalmente te eliges a ti misma. Si estas palabras te tocaron, continúa. El video que está apareciendo en la pantalla es el próximo paso en este viaje de fuerza, conciencia y libertad interior.